Eh, yo creo que nadie tiene la receta, yo tampoco tengo la receta de cómo se construye el poder de manera feminista, pero lo que sí puedo es compartir algunas reflexiones desde mi experiencia como concejala dentro de una institución pública y también como persona que participa dentro de una organización política. Creo que construir el poder de manera feminista es uno de los grandes retos pendientes dentro de la agenda política y dentro del reto de hacer la política y hacer políticas de otra manera y sobre todo pues de las organizaciones municipalistas, ¿no? en el Estado español. Eh, Creo bueno, que en estos últimos años hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a tratar de hacerlo desde un contexto tremendamente patriarcal y tremendamente bueno, jerárquico, como puede ser una institución, y también pues, como una organización política en un contexto bueno, de poder, de gobierno, pues también se enfrenta a tratar de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Creo que los límites son muchos, pero también creo que hay algunas claves en cómo podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que una de las claves es hacernos con la palabra, ¿no? Es también politizar cómo concebimos el poder dentro de una organización política y cómo lo feminizamos, cómo lo hacemos realmente y lo ejercemos de una manera feminista, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con cambiar la noción que tenemos del poder, ¿no? Y pasar de pensarlo como algo muy vinculado pues, pues, a la dominación, ¿no? y a una cuestión como de estar por encima de los demás, a hacernos con ese concepto y a practicarlo de otra manera, y tiene mucho que ver con compartirlo, ¿no? Con compartir, pues compartir información, compartir las metodologías, compartir las maneras de hacer, ¿no? Y que seamos más las que hacemos, las que tomamos las decisiones, y que la toma de decisión, la información, las maneras de hacer no se queden en un grupo pequeño que al final, pues tanto en una organización política como en cualquier colectivo, pues acaba acaparando toda la legitimidad y al fin y al cabo pues reproduciendo relaciones de poder, ¿no? Entonces creo que construir el poder de una manera feminista pues tendría que ver con compartir y con ejercer ese poder pues de otra manera. Y creo que esa posibilidad, esa capacidad la tenemos. También creo que tenemos que creernos capaces de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Cuando tomas decisiones dentro de una organización política, dentro de una institución, siempre puedes hacerlas del modo en el que se han hecho siempre, o puedes probar a hacerlas de otra manera. Y creo que así también pues, será una manera pues, de aprender a ejercer el poder pues, de otra manera, ¿no? Y como decía, pues que seamos más las que tengamos ese poder, y que realmente ese poder pues, tenga un efecto multiplicador y tenga más que ver con una habilidad, con una capacidad de hacer y de hacer que un elemento pues, más individualista, ¿no? y más bueno, pues de aspiración a, ¿no? O sea, creo que me quedaría con esa capacidad para hacer con los otros, para hacer con el otro, y para también, pues, en uno de los desafíos y de los retos con el que te encuentras siempre, tiene que ver también con los conflictos, con cómo te enfrentas a esos conflictos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es muy importante ser capaces de aceptarlos, de reconocer que eres capaz, o sea, que todas las personas, también los representantes públicos y los activistas políticos, pues nos equivocamos, evidentemente, ¿no? Y de qué manera somos capaces de enfrentarnos a esas equivocaciones y esos conflictos que se generan en el hacer, ¿no? Como algo como muy normal, ¿no? Y no buscar cuando surjan los conflictos el culpable o la culpable, sino de qué manera somos capaces de hacer un ejercicio de reconocimiento, de socializar y de buscar sobre todo soluciones de una manera pues colectiva y cooperativa y compartida.
Y estas son mis pequeñas reflexiones y bueno, espero que sirvan y os mando un abrazo grande. Hola, soy Laia Rosic, soy activista de Barcelona en Comú, del eje de feminismos y LGTBI, y también he estado involucrada, ¿no?, en la organización desde su inicio, en el barrio, en el eje, incluso he estado como técnica un tiempo, ¿no?, un par de años, ahora mismo ya no. Se me ha pedido que pueda hablar del liderazgo, ¿no?, dentro de este proyecto y la investigación que estáis también llevando a cabo, o sea, en este marco, ¿no?, feminista. Y bueno, decir que en Barcelona en Comú hicimos hace pues ya 3 años, algo más de 3 años, una diagnosis de género, y una de las variables, ¿no?, analizadas era la del liderazgo. Y en ese sentido, si había una percepción, evidentemente era una diagnosis interna, ¿no?, la percepción de que Barcelona en Comú, con ese liderazgo, sobre todo de Ada Colau, ¿no?, pero bueno, también de otras figuras, digamos, ¿no?, de otras mujeres que lideraban varias áreas, se tomaba como un liderazgo que se veía como positivo, sobre todo por esta cuestión como más cercana, ¿no?, como con mayor cercanía con las necesidades de la gente, ¿no?, con el día a día y las necesidades de la gente. En ese sentido, lo que sí vimos en la diagnosis y después también en el plan que hicimos es que para, digamos, crear espacios, ¿no?, que entendemos como feministas, hay varias dimensiones a tener en cuenta, ¿no? Pero lo que entendíamos es que tenían que ser también espacios radicalmente democráticos. Es decir, en que cuando de algún modo disminuías los espacios informales de tomas de decisión o las dinámicas, digamos, que se podían producir, ¿no?, por vínculos previos o espacios, ¿no?, más informales de poder, lo que convertías es una organización, ¿no?, se convertía en una organización más democrática y más feminista en este término, ¿no?, porque también aumentaba, ¿no?, la participación de las mujeres, la posibilidad, ¿no?, de que estuvieran en espacios de decisión, etcétera. Si veíamos en esa dinámica, ¿no?, en esa diagnosis también, que algunas dinámicas internas estaban mejor trabajadas, ¿no?, turnos de palabras, listas paritarias, etcétera, pero sí había una serie de cuestiones que eran más de fondo, ¿no? En relación al liderazgo, una, ¿no?, de las claves era esos espacios aún informales, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que además se alimentaban mucho estos espacios informales también en quién o dónde se toma la última decisión, ¿no? Y sobre todo se avalaba mucho también en el tiempo, ¿no?, en la prisa para tomar estas decisiones, ¿no? Como que el mundo y el marco en el que vivimos es muy acelerado, ¿no? Y por tanto eso resta procesos internos, ¿no?, de debate en las asambleas, de debate en los ejes, de elevarlo coordinadora, ¿no? Hay toda una serie de tiempos donde digamos, la prisa es la excusa, ¿no?, para saltarte un proceso que tiene que ser más largo. Y otra cuestión relacionada con eso y con la que tuvimos poco éxito, sobre todo en la legislatura pasada, es la sostenibilidad, ¿no? Esta cuestión que decimos siempre de poner los cuidados en el centro, que eso también, ¿no?, es un tipo de liderazgo ¿no?, en relación a los cuidados y a las necesidades de la gente, pero que sin embargo, de algún modo, la presión, ¿no?, por hacer lo máximo en el menor de los tiempos en esos 4 años o por no gobernar lo mejor posible, hizo que realmente los tiempos, las vidas fueran muy insostenibles, ¿no?, con un nivel de presión muy alta y por supuesto atendiendo muy poco, ¿no?, a esa interdependencia, a esos cuidados y a lo que decimos muy habitualmente de poner la vida, la nuestra también, ¿no?, la de la gente que estaba en la institución, en todas partes, en el centro. Bueno, espero que os sirva como inicio para la reflexión. Muchas gracias.
Bueno, la herramienta del protocolo de actuación ante situaciones y prácticas de violencia machista en Ciudad Futura es producto de un proceso colectivo que llevamos adelante hace ya 3 o 4 años atrás. Claramente el contexto que da lugar a la construcción de este protocolo es para nosotras la revolución feminista y particularmente en Argentina un punto de inflexión como lo fue el 3 de junio, el primer 3 de junio del 2015, donde masivamente salimos a las calles a decir ni una menos. En ese marco y entendiéndonos como una organización política no solamente feminista, sino también revolucionaria y comprometida con la lucha por cambiar todo lo que deba ser cambiado, entendíamos que teníamos que poder ser capaces de mirarnos también introspectivamente como organización y como militantes, cuanto muchas veces terminamos siendo engranajes de esas formas de reproducción de la violencia machista, ¿no? Somos producto de una sociedad absolutamente patriarcal, dar un paso más y poder ser capaces de ahí donde la justicia todavía no llega, empezar a prefigurar una justicia feminista, unos mecanismos y criterios colectivos y orgánicos que nos permitan a las compañeras poder contar con canales de cuidados y de escuchas dentro de la organización, donde poder llevar adelante denuncias, consultas frente a distintos hechos que suframos, de la propia práctica cotidiana en la militancia y en la organización, y que tengamos del otro lado una organización que respalde colectivamente la toma de decisiones políticas para que esa compañera que da ese paso a hacer una denuncia no sea revictimizada, sino que por el contrario encuentre en la organización una respuesta contundente. Una respuesta, decimos nosotras, por un lado, para quien hace la denuncia, de poder tener la seguridad de iniciar un proceso de reparación y de poder seguir continuando su militancia en un espacio que sea libre de violencia y con la tranquilidad que no solamente esa persona no va a volver a sufrir ese tipo de violencia, o por lo menos de que va a tener una respuesta, sino que también la tranquilidad de que esas prácticas no se sigan reproduciendo en la organización, o que al menos no sean toleradas por parte de la organización. Pero por otro lado también con una perspectiva para quien es el agresor o ejerce la violencia, que no sea desde la lógica meramente del punitivismo y la criminalización, y de esta idea de sacarse de encima al violento, porque esa, entendemos, no es la mejor respuesta para la sociedad feminista que queremos construir, sino por el contrario, llevando adelante herramientas que le permitan al agresor, al violento, reconocer la práctica agresiva y la práctica de abuso del poder, en muchos casos, que ha ejercido, y empezar un proceso de transformación, que es lo que estamos buscando en los distintos ámbitos. Y de alguna manera lo que establecemos en el protocolo son poder diferenciar los distintos niveles de violencia y los posibles abordajes, básicamente dividiéndolo como en dos grandes núcleos, ¿no? Aquellas prácticas cotidianas, incluso que tienen que ver con el propio ejercicio y la concepción del poder, con las formas de vincularnos en los distintos espacios de militancia, y que decimos que queremos transformar, que identificamos en la práctica cotidiana como formas de reproducción del poder patriarcal y de la desigualdad patriarcal, y que por lo tanto con distintos dispositivos buscamos de alguna manera empezar a visibilizarlos colectivamente, identificarlos como formas de reproducción de la violencia machista y empezar a transformarlos colectivamente. Y por el otro lado todo un núcleo de situaciones y prácticas de violencia machista que decimos que no estamos dispuestas a tolerar, y que establece toda una serie de mecanismos para que la organización actúe en caso de que se ejerzan o se identifiquen este tipo de prácticas dentro de la organización. Estamos en este momento también ya dentro de las instituciones, en el Consejo Municipal, habiendo creado desde nuestro espacio la Comisión de Feminismos y Disidencias, trabajando también en un protocolo que sea una herramienta para todos los trabajadores y trabajadoras y trabajadores del Estado municipal, porque entendemos que son
piezas claves de la sociedad libre de violencia que queremos construir, y que fundamentalmente este tipo de herramientas, lo que entendemos nosotras requiere, es no solamente su proceso de construcción y de que existan, sino de que no terminen siendo letra muerta, y que por el contrario, cuando aparezcan casos y situaciones, no busquemos excusas, no le busquemos formas contemplativas de querer explicar, y más como muchas veces pasa en los ámbitos políticos, que se usan como que excusa de que algún tipo de denuncia tiene que ver con operaciones políticas y demás, sino que tengamos realmente el compromiso que asumimos en las calles y en cada uno de los espacios donde damos la lucha, de que reconocer que ninguna de nuestras organizaciones está exenta de prácticas machistas y de reproducir las desigualdades y las violencias,